En la comida, mi hermano dijo, mis papás prometieron que podía vivir contigo. Tomé agua y respondí, qué incómodo, vendí el departamento el viernes pasado. Me llamo Leonora, tengo 33 años, y mi vida, tal como la conocía, acaba de terminar durante la comida dominical. El mantel de lino de mi madre, el que guarda para las ocasiones especiales, estaba perfectamente planchado. Las copas de cristal tallado, herencia de mi abuela, brillaban bajo la luz del candelabro. Mi hermano, Tadeo, de 36 años, estaba desparramado en su silla, con esa sonrisa de suficiencia pegada en la cara, mientras mi padre, Fermín, se aclaraba la garganta. Conozco este ritual. Esto no era una simple comida de domingo. Era un escenario. Una emboscada. Y yo sabía, en el fondo de mi estómago que acababa de anudarse, que estaba a punto de pagar la cuenta. Leonora, comenzó mi padre, con esa voz falsamente casual que reserva para las malas noticias. Dejó sus cubiertos sobre el plato con una lentitud calculada. Hemos tomado una decisión. Es por el bien de la familia. Mi madre, Casilda, intervino de inmediato, como si fuera la cosa más natural del mundo, mientras me acercaba el platón de mole. Sí, mi hija. Lo hemos platicado mucho tu padre y yo. Tu hermano, Tadeo, se va a mudar contigo la próxima semana. Me congelé. Mi tenedor a medio camino de la boca. El mole goteó sobre el mantel. ¿Perdón? Necesita un nuevo comienzo, continuó mi madre, ignorando mi estado de shock. Y ese departamento tuyo en Coyoacán es demasiado grande para una mujer sola. Es casi indecente. Mi departamento. El departamento de 2 habitaciones por el que había trabajado 9 años como contadora pública. 9 años de contar cada centavo, de rechazar vacaciones, de trabajar hasta tarde en cierres de mes mientras Tadeo era Tadeo. Él, por fin, dignó levantar la vista de su teléfono. Solo serán unos meses, enana, dijo, usando ese apodo odioso que me daba desde la infancia. En lo que despega mi próximo proyecto. Ya sabes, la idea de las camisetas. ¿Tu proyecto? Logré articular, sintiendo como la sangre abandonaba mi rostro. ¿Te refieres a ese para el que papá te dio más dinero el mes pasado? Ni siquiera pagas tu propia línea telefónica. Tadeo se rió. Una risita arrogante que siempre me ha provocado ganas de gritar. Tranquila. Mis papás prometieron que podía vivir contigo. Esa frase. Fue la frase que lo rompió todo. Mis papás prometieron que podía vivir contigo. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor de mi vaso de agua. La habitación quedó en silencio. Todos esperaban mi capitulación. Mi habitual suspiro de resignación. Esperaban que, Leonora la responsable, Leonora la calculadora, resolviera, una vez más, el problema que su incapaz hermano había creado. Tomé un sorbo de agua. Lentamente. Saboreé el silencio antes de la explosión. Qué incómodo, dije, mi voz sorprendentemente calmada. De verdad, qué inoportuno. Hay un pequeñísimo, problema con ese plan. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué problema? No empieces, Leonora. No seas egoísta. La familia es la familia. Miré a mi padre, luego a mi madre, luego a mi hermano, el niño rey, el eterno mantenido. El problema, dije, mirándolos fijamente a los ojos, es que Tadeo va a tener que buscar sus propias llaves. Porque yo ya no tengo las mías. Vendí el departamento el viernes pasado. El silencio que siguió fue absoluto. Ensordecedor. El teléfono de Tadeo se deslizó de sus dedos y aterrizó con un ploc ahogado en medio del mole de mi madre. Nadie se movió. Antes de sumergirnos en esta locura y contarles cómo llegué a este punto, me encantaría saber quién está conmigo hoy. Díganme desde qué ciudad o país me están escuchando ahora mismo. ¿Qué hora es donde están? Siento que esta va a ser una noche larga, y necesito saber que no estoy sola. Ese silencio sepulcral en la mesa me transportó 18 años atrás.
Una ráfaga de recuerdos, una cicatriz que creía cerrada. Yo tenía 15 años, Tadeo tenía 18. Había pasado todo el verano, 2 meses completos, trabajando en la caja de una papelería de barrio. El olor a cloro y a cajas de cartón húmedo todavía se me pegaba a la piel. Todavía podía sentir ese olor fantasma cada vez que contaba mi dinero. Había ahorrado cada peso, rechazando salidas al cine con mis amigas, para comprarme una bicicleta de montaña de segunda mano. Una hermosa bicicleta azul metálico. No era solo una bicicleta. Era lo primero de valor que yo me compraba. Era mi libertad. Era la prueba de que mi trabajo duro podía materializarse en algo real, tangible. Había estado en el garaje durante 3 días. Me pasaba el tiempo puliéndola. Una tarde, al volver de la secundaria, ya no estaba. El espacio estaba vacío. Mi corazón se detuvo. Pensé que me la habían robado. Corrí por la casa, gritando su nombre, como si llamara a un animal perdido, buscando a mis padres. Tadeo regresó 2 horas después. No con la bicicleta. A pie. Sucio, con los jeans rotos de la rodilla. La había tomado prestada, sin preguntar, para impresionar a una chica del bachillerato de enfrente. Se había hecho el valiente, había intentado un truco en un terreno baldío. Se había caído. La bicicleta era ahora un montón de hierro retorcido en el fondo de una zanja. La horquilla estaba rota, la rueda delantera parecía un pretzel. Rompí a llorar. No con lágrimas silenciosas. Con sollozos de rabia y pérdida. Me dolía el pecho. Papá. Grité cuando mi padre llegó del trabajo, mostrándole los restos que Tadeo finalmente había arrastrado a casa. Mira lo que hizo. Era mi dinero. Era mi verano. Trabajé todos los días para esto. Mi padre, Fermín, apenas levantó la vista de su periódico. Es solo una bicicleta, Leonora. No hagas una escena. Los muchachos tienen que explorar, es normal. Miró a Tadeo. Ten más cuidado la próxima vez, hijo. ¿Explorar? Estaba fuera de mí. La destruyó. Tiene que pagármela. Mi madre, Casilda, llegó, alertada por los gritos. No miró la bicicleta. No miró mis lágrimas. Vio la rodilla raspada de Tadeo. Oh, mi niño, ¿no te pasó nada? Lo atrajo hacia la cocina, pasando un brazo protector por sus hombros. Esta pequeña Leonora, siempre preocupándose por sus cosas. Es tan materialista. Ven, te pondré mertiolate. Me quedé sola en la entrada, con el olor a goma quemada de la rueda torcida. Tuve que usar el resto de mis ahorros, no para repararla, era imposible, sino para pagarle al camión de la basura que se llevara el fierro viejo. Tadeo nunca pronunció una palabra de disculpa. Incluso se quejó de que yo estaba de malas. Fue mi primera lección. Mi dolor, mi pérdida, mi trabajo, todo era invisible. Todo era secundario frente al más mínimo capricho, al más mínimo raspón de mi hermano. Comprendí ese día que en esta familia había 2 varas para medir. Y que yo siempre estaba en el lado equivocado de la balanza. Esa noche, empecé a llevar un cuaderno. No un diario. Un libro de contabilidad. Anoté el precio de la bicicleta y el número de horas que había perdido. Fue el nacimiento de la contadora pública en mí. Una forma de protegerme. Una forma de demostrarme, al menos a mí misma, que lo que me habían quitado tenía un valor real. Pero, evidentemente, 18 años después, yo seguía siendo la única que sabía contar. La segunda pieza de mi Museo del Dolor se instaló unos años después, en la época de nuestros estudios universitarios. La diferencia de trato no solo fue flagrante, fue un insulto financiero y emocional. Para Tadeo, el niño prodigio, el heredero, nada era demasiado bueno. Había anunciado, después de pasar la preparatoria de milagro, que quería ser creativo y manager. Quería crear conceptos.
Mis padres aplaudieron como si acabara de encontrar una cura para el cáncer. Contrataron un préstamo a su nombre. No para él, para ellos. Para pagarle el TEC de Monterrey. Una de esas universidades privadas carísimas que te prometen una red de contactos antes incluso de prometerte un título. Se desangraron económicamente. Es una inversión para su futuro, decía mi padre con orgullo. Tadeo duró 3 semestres. Abandonó, diciendo que la enseñanza era demasiado rígida para su espíritu emprendedor. Se fue 6 meses a Berlín, para encontrar inspiración, viviendo de la tarjeta de crédito de mis padres. Regresó con una pasión por ser DJ y una deuda en la tarjeta que mis padres, por supuesto, liquidaron usando sus ahorros para el retiro. Por mi parte, yo había anunciado que quería ser contadora pública. Había dicho mi padre, con el ceño fruncido. Contadora. ¡Qué práctico! Es un trabajo seguro. Al menos, tendrás chamba. Sin creatividad, sin visión, sin bravo. Solo, práctico y seguro. Fui aceptada en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración. Una universidad pública de excelencia. Era prestigioso, pero significaba que tenía que arreglármela sola. Toda la lana se fue en la colegiatura de Tadeo, ¿entiendes, mija?, me dijo mi madre con una sonrisa de disculpa. Vas a tener que apretarte el cinturón. Yo entendía. Vaya que sí entendía. Así que trabajé. Trabajé como mesera en un restaurante ruidoso por las noches. Trabajé como tutora de matemáticas los fines de semana, explicando contabilidad básica a estudiantes que pagaban por clases que yo no tenía tiempo de reprobar. Hacía malabares entre mis clases, mis exámenes y 2 trabajos de medio tiempo. Dormía 5 horas por noche. El olor a cerveza derramada y ajís me perseguía, reemplazando al del supermercado. Me gradué. Con mención honorífica. Estaba agotada, anémica, pero increíblemente orgullosa. Había organizado una cena en un pequeño restaurante italiano para celebrarlo. Invité a mis padres, a mi tío Julián, el hermano de mi padre, el único que me felicitó, y a Tadeo. Pagué la cuenta con mi primer sueldo de auxiliar contable. Era mucho dinero, pero estaba orgullosa. A mitad de la cena, mientras yo hablaba de mi tesis, mi padre, Fermín, levantó su copa de vino. Me enderecé, mi corazón latiendo con fuerza. Por fin. Por fin me iba a ver. Iba a reconocer mi esfuerzo. Quiero hacer un brindis, dijo, con la mirada brillante. Por Tadeo. Mi estómago se desplomó. Ha decidido empezar su propio negocio. Va a abrir un concept store de cafés. Un verdadero emprendedor en la familia. Encontró un local, es maravilloso. Todas las miradas se volvieron hacia Tadeo, quien comenzó a explicar su idea absurda de una cafetería-galería de arte donde también vendería vinilos. Mi título, mi mención honorífica, mis años de sacrificio, todo desapareció en una nube de humo de concepto. Mi tío Julián vio cómo se descomponía mi rostro. Levantó su copa hacia mí, silenciosamente, por encima de la mesa. Me guiñó un ojo. Fue el único. El Concept Store quebró en menos de un año, dejando una deuda de 300,000 pesos que, de alguna manera, mis padres lograron cubrir. Mi éxito era un seguro de vida. El potencial de Tadeo era un fuego artificial. Y en mi familia, siempre preferían mirar los fuegos artificiales, aunque terminaran en cenizas y deudas. El último clavo en el ataúd de mi ingenuidad fue puesto hace apenas 6 meses. Este me lo clavé yo misma, y es el que más duele. Estaba en la cima de mi carrera. Me habían ascendido a contadora senior en mi firma. Por fin había terminado de pagar mi propio crédito educativo. Mi fondo de emergencia, el que había construido peso por peso, era finalmente lo que debía ser, sólido, seguro. 6 meses de mi sueldo ahorrados. Me sentía, por primera vez en mi vida adulta, segura. Incluso había empezado a invertir un poco en la bolsa. Y ahí fue donde me atraparon.
Tadeo tenía un nuevo proyecto. Un proyecto de oro, según él. Había abandonado los vinilos, después de que el café quebrara, y se lanzaba a la importación de mezcal artesanal. Muy de moda, muy startup. Había encontrado un pequeño productor en Oaxaca, había hecho proyecciones en una servilleta. Necesitaba 50,000 pesos inmediatamente. No para el mezcal, sino para asegurar un stand en la feria de alimentos gourmet. Mis padres me llamaron. No para una cena. Una llamada telefónica dirigida, un sábado por la mañana. Y esta vez, fue mi padre quien habló. No mi madre. Siempre es mala señal cuando es mi padre quien pide. Leonora, su voz era grave, casi conspirativa. Hola papá, ¿cómo estás? Intenté. Ignoró el saludo. Leonora, esta vez es diferente. Lo siento. Es sólido. Tu hermano encontró un filón. Papá, es Tadeo. Nunca hay nada sólido. No, no entiendes, me interrumpió, su voz volviéndose apremiante. Ha cambiado. Ha madurado. 50,000 pesos. Es todo lo que necesita para despegar. Eres contadora, por Dios. ¿Sabes lo que es una inversión? Considéralo un préstamo, con intereses si quieres. Yo me hago responsable. Se detuvo, y luego lanzó el golpe de gracia. Te lo prometo, Leonora. Es la última vez que te pido esto para él. Hazlo por mí. Hazlo por mí. Esas palabras resonaron en mí. Mi punto débil, lo reconozco, siempre ha sido esa búsqueda desesperada de la aprobación de mi padre. La idea de que me pidiera a mí, la experta contable, que validara esta inversión. La idea de que me prometiera algo, como si fuéramos socios. Sentí un sofoco. Era la esperanza. Estúpida, irracional, pero poderosa. Quería creerle tanto. Quería que estuviera orgulloso, que viera que podía ser generosa, que no era la calculadora fría que describían. Cedí. Está bien, papá. Lo haré. Por ti. Hice la transferencia. Incluso le envié un pequeño mensaje a Tadeo, mucha suerte en la feria. Me respondió con un simple emoji de pulgar arriba. Me mentí a mí misma, registrándolo en mis cuentas como un préstamo familiar a corto plazo. 3 semanas después, vi unas fotos en Instagram. Tadeo. No en la feria gourmet, que se celebraba en ese momento, sino en Ibiza. Con un grupo de amigos. Una botella de champaña carísimo en la mano, el nombre del club escrito en luces de neón detrás de él. El pie de foto decía, celebrando la vida. Solo se vive una vez. Almohadilla Entrepreneur Life. El mezcal artesanal nunca fue mencionado. Los 50,000 pesos se habían ido en humo. O más bien, en burbujas de champaña y gastos de antro. No llamé a mi padre para pedirle cuentas. No llamé a Tadeo. Tenía demasiada vergüenza. No vergüenza de ellos. Vergüenza de mí. Vergüenza de haberme dejado engañar otra vez. Vergüenza de haber creído, a los 33 años, que todavía podía comprar la aprobación de mi padre. No dije nada. Simplemente, en silencio, empecé a trabajar doble para llenar ese agujero de 50,000 pesos en mi fondo de emergencia. No sabía que ese silencio, esa pérdida, estaba a punto de costarme mucho más que dinero. Y yo no estaba siendo lo suficientemente rápida. Francamente, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían llamado a su padre para gritarle? ¿Le habrían enviado la factura a Tadeo? Díganme en los comentarios si debí haber cortado lazos mucho antes, o si fui demasiado ingenua. La vida continuó. O más bien, mi vida continuó. Trabajé. Pagué la línea de crédito que tuve que usar para compensar ese estúpido préstamo, y traté de olvidar. Casi lo logro. Enterré la rabia y la vergüenza bajo capas de balances contables y hojas de cálculo. Y entonces,
Hace 3 meses, llegó la verdadera catástrofe. No un drama familiar. No una manipulación emocional. Un drama administrativo. De esos que son fríos, impersonales y totalmente despiadados. Mi departamento en Coyoacán era mi santuario. Un departamento de 2 habitaciones en el último piso de un edificio de los años 70. No era el gran lujo, pero era mío. Lo había comprado 9 años antes, calculando mi crédito hipotecario al centavo. Cada pared que había pintado, cada estante que había instalado, era yo. Era mi victoria sobre mi pasado. Era la prueba tangible de que mi trabajo valía más que los conceptos de Tadeo. Un martes por la noche, al volver del trabajo, agotada después de un largo día de cierre de mes, encontré una carta certificada en mi buzón. Del administrador del condominio. Mi corazón dio un vuelco inmediatamente. Las cartas del administrador nunca anuncian nada bueno. Especialmente las certificadas. Abrí el sobre en el ascensor, mis dedos temblando ligeramente. Era el acta de la última Asamblea General Extraordinaria. Una asamblea a la que, por supuesto, no había podido asistir. Estaba atorada en la oficina en pleno cierre de mes. Había dado mi poder al presidente del Consejo de Vigilancia, marcando votar a favor de todas las resoluciones para los trabajos de mantenimiento habituales. Pero esto no era mantenimiento habitual. Y allí, en la página 3, lo vi. En negritas. Voto por unanimidad, impermeabilización de emergencia de la azotea y reparación estructural de la fachada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El ascensor llegó a mi piso, pero no me moví. En la Ciudad de México, esas palabras son sinónimo de ruina financiera. Seguí leyendo, mis manos volviéndose sudorosas, el papel arrugándose bajo mi agarre. ¿Debido a las grietas ocasionadas por el último temblor? ¿Infiltraciones graves en los departamentos del último piso? ¿Presupuesto aceptado? Y entonces, la cifra. El monto total, dividido por los indivisos de cada lote. Mi cuota extraordinaria. 200,000 pesos. 200,000 pesos. Lo releí 3 veces. 2-0-0-0-0-0. Pagaderos en los próximos 30 días. Salí del ascensor tambaleándome. Tuve que sentarme en el tapete de mi propia puerta, en el pasillo mal iluminado. 200,000 pesos. Era una suma imposible. Era una condena. Mi fondo de emergencia, el que había tardado años en construir, el que debería haber tenido 100,000 pesos, podría haber cubierto la mitad. Me habría permitido negociar un préstamo por el resto. Pero no había 100,000 pesos. Había 50,000, gracias a Tadeo y su fiesta empresarial en Ibiza. Me di cuenta con un horror helado de que no tenía 200,000 pesos. Ni siquiera tenía 100,000. Tenía 50,000 y poco más. Me faltaban 150,000 pesos. La ironía era tan brutal que me cortó la respiración. Mi propia generosidad estúpida, mi búsqueda de aprobación paterna 6 meses antes, me estaba costando el techo. Los 50,000 pesos que había regalado para una fiesta eran exactamente la suma que me faltaba para sobrevivir. El pánico, frío y puro, me invadió. Ya no era ira. Era terror. No podía respirar. ¿Qué iba a hacer? Pasé la noche haciendo lo que mejor sé hacer, tablas de Excel. Miré mis cuentas, mis opciones, mis líneas de crédito. Simulé préstamos de consumo. Las tasas eran usura. Busqué una renegociación de mi hipoteca. Los plazos eran demasiado largos. A las 3 de la mañana, la conclusión era la misma, escrita en un rojo parpadeante en mi mente, estaba atrapada. No podía pagar. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por la falta de sueño y el pánico, hice algo que me había jurado no volver a hacer nunca. Me tragué mi orgullo, que sabía a ceniza. Llamé a mi padre. Fue una llamada de absoluta humildad. Era la llamada de la última oportunidad.
Esperé a que fueran las 8:30. Seguramente estaría leyendo el periódico. Contestó, con aire sorprendido de oírme tan temprano. Leonora, ¿todo bien? ¿No estás enferma? Mi voz temblaba. Tenía vergüenza. Una vergüenza que me quemaba la garganta. Papá, no estoy enferma. Pero tengo un problema enorme. Realmente enorme. Le expliqué todo. El administrador. La impermeabilización, la fachada, la suma. 200,000 pesos. Hablé rápido, como para arrancar una tirita. Necesito ayuda, susurré, mientras las lágrimas me subían a los ojos. No tengo ese dinero. No ahora. No después de, bueno, ya sabes. Yo, me preguntaba si la familia podría hacerme un préstamo. Solo hasta que me recupere. Te lo devolveré, con intereses, te lo juro. Estoy atorada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan largo que pensé que había colgado. Solo oía su respiración. Luego, suspiró. Un suspiro pesado. ¿Un suspiro de decepción? ¿De fastidio? Leonora, dijo. Y su voz no era la de un padre preocupado. Era la de un gerente decepcionado. La de un banquero que rechaza un crédito. Sabes que Tadeo acaba de lanzar su nueva idea. Su marca de camisetas estampadas. Es una genialidad. El streetwear ético, punto. No dije nada. Sentí que se me helaba la sangre. Tu madre y yo acabamos de invertir. Le compramos su primera prensa de calor, su primer stock de camisetas de algodón orgánico. Todos nuestros ahorros se fueron ahí. No podemos simplemente echarnos para atrás ahora. Cerré los ojos. Visualicé el dinero, mis 50,000 pesos de Ibiza, convirtiéndose en camisetas feas que acabarían en una caja en el fondo del garaje. Continuó, y ahí fue donde me mató. Francamente, Leonora, estoy un poco decepcionado. Eres contadora pública, por el amor de Dios. Se supone que eres la calculadora de la familia. Deberías haber previsto esto. Una reparación así se ve venir. ¿Prever? ¿Prever una grieta por un temblor? Papá, es una emergencia. No hay emergencias, Leonora, dijo, con un tono seco, de profesor. Solo hay mala planificación. Escucha. Eres inteligente. Eres contadora. Así que, calcula. Haz lo que sabes hacer. Ya encontrarás la forma. Y colgó. Calcula. Me quedé allí, en mi cocina, con el teléfono en la mano. El bip, bip, bip de la línea cortada. No solo me había dicho que no. Me había insultado. Había usado mi mayor fortaleza, mi profesión, como un arma en mi contra. Preferían tirar el dinero en otra quimera de Tadeo antes que salvarme de una catástrofe real. Las lágrimas se secaron al instante. El pánico desapareció. Fue reemplazado por algo nuevo. Algo frío, duro e increíblemente claro. Calcula. De acuerdo, papá, le dije al teléfono silencioso. Voy a calcular. Tomé mi saco. No llamé a un banco. Llamé a una sola persona más. Hola, Hugo. Habla Leonora. Sí, ha pasado tiempo. Oye, ¿sigues en bienes raíces? Te necesito. Necesito vender. Y necesito que sea rápido. Las siguientes 6 semanas fueron las más extrañas y solitarias de mi vida. Llevé una doble vida. Por un lado, estaba Leonora la contadora. Iba a la oficina todos los días. Gestionaba los balances de mis clientes con una precisión quirúrgica. Sonreía educadamente en las reuniones. Participaba en la tanda para el pastel de cumpleaños de la de recursos humanos. Era un fantasma eficiente.
Y respondía a las llamadas de mi madre, Casilda. Me llamaba cada 3 días, como un reloj, no para saber cómo estaba yo, sino para darme noticias de Tadeo. No vas a adivinar. Tadeo casi vende una camiseta. Es tan creativo, su logo es maravilloso. Es solo que no tiene suerte con los proveedores. Respondía yo, con voz monocorde, mientras firmaba la autorización para las visitas del agente de bienes raíces. ¡Qué bien, mamá! Y luego, estaba Leonora la fugitiva. Por las tardes y los fines de semana, me convertía en una sombra en mi propio departamento. Hice lo que mejor sé hacer, planifiqué. El primer paso fue el más doloroso. Hice mi duelo. Pasé una noche entera sentada en el suelo de mi sala, con una botella de vino tinto, llorando. Lloré la pérdida de mi sueño, la pérdida de mi seguridad. Lloré la injusticia de todo aquello. Lloré por los 9 años de sacrificios que estaba a punto de tirar por la ventana por una cuota extraordinaria y un hermano incapaz. Luego, a la mañana siguiente, me levanté, me di una ducha fría y empecé a empacar. Hugo, mi amigo agente de bienes raíces, fue increíble. No hizo demasiadas preguntas. ¿Estás segura, Leo?, me preguntó, al ver el potencial del departamento. Con un poco de tiempo, podríamos sacarle más. No tengo tiempo, Hugo, respondí, con voz dura. Necesito que esté hecho antes de que venza el plazo de la cuota. Necesito que sea rápido. Y Hugo, ni una palabra. A nadie. Especialmente a mi familia. Él entendió. El mercado en Coyoacán estaba ávido. Hizo correr la voz en su red. Ni siquiera puso un anuncio en línea. Trajo a una joven pareja de médicos que buscaban comprar rápidamente antes de una mudanza. Vieron el departamento, la luz que entraba a raudales, la vista a las jacarandas. Vieron los diagnósticos técnicos, incluida la famosa cotización de la reparación de la fachada. Hicieron una oferta. No fue un precio excelente. Fue un buen precio. Hugo había deducido el costo de la reparación del precio de venta, más un pequeño descuento por la urgencia. Perdí dinero. Pero gané mi libertad. Compraban de contado. Mientras los abogados y notarios gestionaban el papeleo, yo vaciaba 9 años de mi vida. Fue quirúrgico. Usé aplicaciones de segunda mano para vender mis muebles. Regalé mi ropa. Vendí mis libros. Me quedé con 2 maletas, mis papeles y mi computadora. Una noche, mi madre me llamó mientras estaba en medio de una pila de cajas de cartón, ploc, ahogado en medio del mole de mi madre. Nadie se movió, oh. Casi dejo caer el teléfono. Mija, ¿qué haces? Se oye mucho ruido. Te oyes agitada. Cerré los ojos, recargándome en la pared desnuda. Estoy haciendo la limpieza de primavera, mamá. Sacando cosas. ¿En octubre? Qué rara eres. Bueno, no te olvides de la comida del domingo en 2 semanas. Es importante. Tu hermano tiene una gran noticia que darles. Una gran noticia, repetí, con el corazón encogido. Sabía lo que eso significaba. Una gran noticia de Tadeo siempre era una mala noticia para mi cartera. De acuerdo, mamá. Allí estaré. El viernes antes de ese famoso domingo, firmé el acta de venta final. El dinero fue transferido. Estaba hecho. Estaba oficialmente sin hogar, pero era solvente. No lo celebré. Fui directamente de la notaría a otra agencia. Firmé un contrato de alquiler por un pequeño estudio. 1/3 del tamaño de mi antiguo departamento. Anónimo. Pero el alquiler era manejable. Transferí el 70% del dinero de la venta a una cuenta de inversión bloqueada. Una cuenta de la que nadie conocía la existencia. Justo cuando salía de la notaría, con la mano aún temblando en el pomo de la puerta, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. No olvides traer tu famoso pastel de chocolate el domingo.
A Tadeo le encanta. Miré el mensaje. Miré la orden de transferencia en mi aplicación bancaria. Y por primera vez en meses, casi sonreí. Traeré algo, mamá, susurré. Te lo prometo. Regresamos al presente. El ploc del teléfono de Tadeo cayendo en el mole de mi madre todavía resuena en el silencio mortal del comedor. La salsa de chocolate y chile ha salpicado su camisa. Es absurdo. Mi madre, Casilda, es la primera en reaccionar. Está pálida como un fantasma. Se lleva la mano al corazón, como en una mala obra de teatro. Sus labios tiemblan. Leonora, eso no es gracioso. No es nada gracioso. Es una broma de muy mal gusto. Dinos que estás bromeando. Dilo. Tadeo se levanta, limpiando la salsa de su teléfono con una mueca de asco, como si ese fuera el problema principal. Está loca, grita, su voz subiendo a un tono agudo. Estás loca. Mientes. Siempre has sido una mentirosa. Se vuelve hacia nuestros padres. Está haciendo esto solo para fastidiarme, ¿verdad? Porque por fin iba a tener algo. Porque es mi oportunidad. ¿Tu oportunidad? No puedo evitar replicar. Mi casa es tu oportunidad. Y entonces, mi padre. Fermín se levanta. Lentamente. La silla chirría en el suelo de madera. Está rojo escarlata. No me mira. Mira a la pared, como si intentara contener una rabia demasiado grande para la habitación. Sus puños están apretados sobre el mantel de lino. Luego golpea la mesa. Las copas de cristal, las de mi abuela, tiemblan y tintinean. Una de las copas de agua se vuelca. ¿Cómo te atreviste? Su voz es un rugido. No es una pregunta. Es una acusación. Es un juicio. Sin consultarnos. Sin hablarlo conmigo. Sin mi permiso. No tenías derecho. ¿Mi permiso? Creí haber oído mal. Me levanto yo también, pero con calma. De repente estoy muy cansada, pero también muy lúcida. El miedo ha desaparecido. ¿El derecho? ¿No tenía derecho? Mi voz es baja, pero corta el silencio que siguió a su grito. Papá, era mi departamento. Mi nombre estaba en el crédito hipotecario. Mi nombre estaba en el acta de propiedad. Mi nombre, y solo el mío, estaba en el aviso de la cuota extraordinaria de 200,000 pesos. Al diablo con tus cifras, grita, perdiendo todo el control. No me importan tus cifras. Es patrimonio familiar. Ahí es donde Tadeo iba a. Era para la familia. Le has robado a tu familia. Ahí fue donde lo entendí. Ahí fue donde la última pieza del rompecabezas encajó. En sus mentes, mi éxito no me pertenecía. Era un recurso. Un recurso que ellos administraban. Me reí. No fue una risa alegre. Fue un sonido seco, casi un sollozo, que salió del fondo de mi garganta. ¿Patrimonio familiar? ¿Quieres decir, el fondo de emergencia de Tadeo? ¿El lugar donde puede esconderse entre dos fracasos? ¿La red de seguridad que yo financio pero que no tengo derecho a usar? ¿Cómo te atreves a hablar así de tu hermano? Se atraganta mi madre, con lágrimas corriendo por fin, lágrimas de rabia, no de tristeza. Siempre has estado celosa de él. De su talento. De su creatividad. ¿De su talento? La miro, incrédula. ¿De su talento para qué? ¿Para gastar su dinero? ¿Para fracasar? No, mamá. No estaba celosa. Estaba ocupada. Mi voz se endurece. Estaba ocupada trabajando mientras ustedes financiaban sus pasiones. Estaba ocupada construyendo algo. Y tienen razón en una cosa, lo construí para que mi familia pudiera disfrutarlo. Pero se equivocaron de familia. Pensé que yo era la familia.
Resulta que solo era el banco. Tadeo apunta un dedo acusador hacia mí. Solo eres una contadora aburrida y amargada. No soportas ver que tengo sueños. Tus sueños, Tadeo, dije, mirándolo fijamente a los ojos, siempre han sido pagados por mis sacrificios. Y hoy, la contadora les va a presentar la factura. Antes de que pudieran replicar, antes de que mi padre encontrara otro insulto, me dirigí a mi bolso, que había dejado en la cómoda de la entrada. El mismo bolso que llevo al trabajo todos los días. Mi bolso de chamba. Pensaron que me iba. Que iba a huir después de lanzar mi bomba. Mi padre incluso dio un paso hacia mí. La conversación no ha terminado, Leonora. Negué con la cabeza. Tienes razón. Apenas comienza. No había venido con las manos vacías. No había venido a pelear con emociones. Ese era su terreno de juego, no el mío. Había venido a cerrar las cuentas. Había venido a hacer lo que mejor sé hacer, una auditoría. Regresé a la mesa y saqué un folder de cartón azul de mi bolso. Un folder perfectamente organizado, con pestañas. Puse todo sobre la mesa, justo al lado del plato de mi padre, sobre el mantel de lino ahora manchado de mole. ¿Qué diablos es eso?, gruñó, desconfiado. Es lo que me enseñaste a hacer, papá. Bueno, no. Es lo que mi profesión me enseñó. Es un balance. El balance de Familia SADCB, donde Tadeo es el accionista principal y yo, aparentemente, la tesorera. Extendí los documentos. Había preparado esto. Había pasado mi sábado por la noche imprimiendo y subrayando. Documento A, dije, golpeando el primer papel. El aviso de la cuota extraordinaria del administrador. Impermeabilización y fachada. 200,000 pesos. ¿Ven bien la cifra? Está subrayada en amarillo. Mi padre y mi madre entrecerraron los ojos. Documento B, continué, sacando un estado de cuenta bancario. Mi cuenta corriente en el momento de esa llamada. Saldo disponible, 2,500 pesos. Como ven, falta un poco para pagar. Documento C, saqué el historial de transferencias de mi cuenta de ahorros. El préstamo, de 50,000 pesos para Inversiones Tadeo. Hace 6 meses. ¿Reconoces la fecha, papá? Es el día que me prometiste que era sólido. El día que me pediste que lo hiciera, por ti, punto. Mi padre dio un paso atrás, como si el papel lo hubiera quemado. Mi madre miró a mi padre, con los ojos desorbitados. ¿Qué préstamo de 50,000 pesos, Fermín? Oh, dije. ¿No te lo había contado? Interesante. Y finalmente, saqué mi teléfono. Documento de la pieza estrella de la auditoría. ¿Qué documento?, susurró mi madre. Nuestra llamada telefónica de hace 3 meses. La de la súplica. La de mi fondo del pozo. Tengo una aplicación que graba todas mis llamadas profesionales. Aparentemente, caíste en la categoría de profesional, papá. Presioné play. La voz de mi padre, fría y desdeñosa, llenó el comedor. Francamente, Leonora, estoy un poco decepcionado. ¿Eres contadora pública? Calcula. Haz lo que sabes hacer. Ya encontrarás la forma. Detuve la grabación. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Me dijiste que calculara, papá, dije, mi voz temblando por fin, no de miedo, sino de una rabia fría y justa. Así que calculé. Soy contadora pública. Gestiono activos y pasivos. Y me di cuenta de que este departamento, mi sueño, se había convertido en un pasivo tóxico. Me estaba costando mi salud mental, mi seguridad financiera, y estaba a punto de ser invadido por un parásito. Un parásito, gritó Tadeo, ofendido. Sí. Grité, por primera vez, toda mi frustración saliendo de golpe. Un parásito. Alguien que vive a expensas de los demás.
¿Qué has producido tú, Tadeo, aparte de deudas? ¿Qué? Calculé, repetí, más calmadamente, dirigiéndome a mi padre. Calculé que mi departamento me estaba costando dinero, y que mi familia no movería un dedo para salvarme. Calculé que la única forma de salir era liquidar el activo. Es una decisión de negocio saludable. Deberías estar orgulloso. Salvé mi balance. Mi padre me miró. Por primera vez en mi vida, no vi ira ni orgullo. Vi vacío. No tenía nada que decir. El hombre de los grandes principios acababa de ser derrotado por las cifras. El silencio era total. Mi madre lloraba en silencio, con el rostro entre las manos. Tadeo estaba sentado, boquiabierto, su teléfono goteando mole olvidado. Mi padre parecía una estatua. Y fue entonces cuando habló mi tío Julián. Había permanecido en silencio durante toda la comida, en la esquina de la mesa. Julián, el hermano menor de mi padre, el Manuel. Tiene una pequeña empresa de construcción. Es un hombre que huele a sudor y a cemento, no a colonia. Un hombre que cree en el trabajo, en los resultados concretos. Nunca ha tenido tiempo para los conceptos de Tadeo, y siempre ha tenido un respeto silencioso por mi trabajo. Incluso me regaló una calculadora científica cuando me gradué. Al menos, tú sí sabes usarla, me había dicho. Puso su servilleta sobre la mesa, muy lentamente. El sonido de la tela sobre el mantel hizo que todos saltaran. Fermín, dijo, con una voz tranquila que era 1000 veces más aterradora que un grito. Eres un imbécil. Mi padre giró la cabeza hacia él, como si saliera de una niebla. Julián, no te metas, es un asunto de familia. ¿Un asunto de familia? Julián casi se ríe, un sonido seco y sin alegría. Me da vergüenza ser parte de esta familia ahora mismo. Tienes una hija que ha construido algo magnífico desde cero, con sus 2 manos, con su cerebro. Y la has ignorado. Tienes un hijo que no ha hecho nada más que tomar, y le has dado todo. Se volvió hacia Tadeo. Tadeo bajó la mirada. ¿Y tú, campeón? 36 años. 36 malditos años. Todavía vives de la mesada de papá y mamá. ¿Sabes lo que hacía tu hermana a tu edad? Ya estaba pagando su hipoteca. Ya tenía un balance, como ella dice. ¿Y tú qué tienes? ¿Ideas? ¿Camisetas feas? Tadeo intentó protestar. Tío, tú no entiendes el mercado, es muy complicado. Yo entiendo la chamba, lo cortó Julián, su voz como un látigo. La de verdad. La que te ensucia las manos. La que te hace levantar por la mañana. Y tú no sabes lo que es eso. Luego, se volvió hacia mí. Sus ojos, cansados por años de obras, estaban tristes, pero orgullosos. Hiciste bien, Leonora. Hiciste lo que tenías que hacer. Salvaste tus muebles. Los tuyos, al menos. Tadeo, viendo que la atención ya no estaba sobre él, viendo su plan desmoronarse, intentó su última carta, la víctima. La carta que mejor juega. Leonora, eres una egoísta, gritó, su voz rompiéndose en un sollozo casi creíble. Arruinaste mi vida. Me lo quitaste todo. Mi proyecto, mi futuro. Voy a estar en la calle por tu culpa. ¿Eso es lo que quieres? Que tu hermano sea un vagabundo. Lo miré. Miré a ese hombretón de 36 años comportarse como un niño de 5 al que le han quitado un dulce. Y ya no sentí ira. Solo, lástima. Y un agotamiento infinito. No, Tadeo, dije suavemente, mientras guardaba mis documentos en mi bolso. No vas a estar en la calle. Señalé con la cabeza la casa que nos rodeaba. La cómoda casa de la colonia Navarte, la calefacción encendida. Vas a vivir aquí. En tu cuarto de niño. Con tus pósters de fútbol de hace 20 años. Bajo el techo de papá y mamá. El lugar del que, en el fondo,
nunca te fuiste. Tomé mi abrigo. Saqué un billete de 500 pesos de mi cartera y lo puse sobre la mesa. Es por mi parte de la comida. Y por el mole que Tadeo ensució. Me volví hacia mi tío. ¿Vamos por una cerveza, tío? Yo invito. Julián se levantó, agarró su chaqueta, y me siguió hacia la puerta, dejando atrás a mi familia, congelada en medio de las ruinas de su comida dominical. Los días que siguieron fueron ruidosos. Muy ruidosos. Y luego, muy silenciosos. No había bloqueado los números de mi familia. Fue un error. La primera llamada fue de mi madre, Casilda. 1 hora después de que salí de la casa. Estaba en un bar con mi tío Julián, quien por fin me estaba escuchando. El teléfono vibró. Contesté. Fue un torrente de lágrimas, acusaciones y chantaje emocional. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Leonora? ¿Cómo? Tu padre está devastado. Se subió a su estudio y no quiere bajar. Tadeo está en depresión. Rompiste esta familia. La rompiste. Yo no rompí nada, mamá, respondí, con voz plana, con el vaso de cerveza a medio camino. Solo dejé de pegar los pedazos. Dejé de pagar el pegamento. Me gritó algo sobre ser un monstruo sin corazón antes de colgar. Luego, fue el turno de los monos voladores, como dicen en los foros. Mi prima Fabiola. Una mujer que nunca ha trabajado un día en su vida, casada con un hombre rico, y que se pasa el tiempo dando lecciones de moral. Me llamó al día siguiente. Leono, querida, empezó, con esa voz melosa que detesto. Hablé con tu mami. Está en un mar de lágrimas. Me enteré de tu gesto. Qué lástima. Tu papá está tan orgulloso de su familia. Estás avergonzando a todos. Y pobrecito Tadeo, los hombres tienen una presión diferente, ¿sabes? Ellos tienen que triunfar. Tú, solo eres una mujer, tienes un buen trabajo, podrías haber sido más complaciente. Fabiola, la interrumpí, repentinamente cansada de jugar. Tienes un cuarto de visitas en tu casa de las Lomas, ¿verdad? Ese donde guardas tus bolsas. Sí, pero... Perfecto. Tadeo necesita un lugar donde quedarse. Te doy su número. Silencio. Luego te has vuelto realmente odiosa, antes de colgar. Bloqueé su número. Luego el de mi madre. Luego el de mi padre. Solo dejé el de Tadeo, por curiosidad morbosa. Me envió un solo mensaje 3 días después, me debes 50,000 pesos. Respondí con un LOL y lo bloqueé también. Pasé una semana en mi estudio vacío, en un colchón inflable. Pedí pizza. Vi Netflix. Y respiré. La verdadera onda expansiva me la contó mi tío Julián. Me llamó una semana después, para saber cómo estaba. Aparentemente, Tadeo realmente se había mudado con mis padres. Y era un infierno. Mi padre, Fermín, no soportaba ver a su heredero fallido, palabras de Julián, no mías, tirado en el sofá a mediodía, jugando a la consola en la casa que él intentaba mantener respetable. Mi madre estaba atrapada entre dos fuegos, tratando de proteger a su bebé de la ira de su marido, quien de repente se daba cuenta del monstruo que había creado. Y entonces, ocurrió la escena. Una mañana, 2 semanas después del drama, iba en coche al trabajo. Había alquilado un pequeño auto de segunda mano. Mi nueva ruta me hacía pasar, por una ironía del destino, cerca de una de las obras de mi tío Julián. Y lo vi. No fue una fantasía. No fue un sueño. Fue real. Tadeo. Mi hermano, Tadeo. Con un chaleco de seguridad naranja fluorescente que le quedaba enorme y un casco de obra blanco. Estaba cubierto de polvo. Empujaba una carretilla llena de escombros, sus músculos que no sabía que tenía, tensos por el esfuerzo. Nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas. Reduje la velocidad, estupefacta. Él me vio.
Vio mi pequeño coche limpio, mi traje sastre, mi vida que continuaba. Y por primera vez, vi vergüenza en sus ojos. Una vergüenza pura, ardiente. Él fue el primero en desviar la mirada. Seguí mi camino, con las manos temblando en el volante. Mi tío Julián me llamó esa noche. Me pidió chamba, me dijo. Me rogó. Le dije que está bien. Salario mínimo. Empieza desde abajo. Veremos si aguanta. Esa noche, transferí el dinero de la venta de mis muebles de segunda mano a mi cuenta de ahorros. No era rica. Pero era libre. Mi estudio era pequeño, pero estaba en paz. Y esa paz, me di cuenta, no tenía precio. Pasaron 3 meses. 3 meses de silencio. Aprendí a apreciar mi pequeño estudio de 20 metros cuadrados. Aprendí a cocinar comidas decentes en 2 placas eléctricas. Compré una cama plegable de buena calidad. Mi trayecto al trabajo era más largo, pero leía en el metro. Y, sobre todo, dormía. Por primera vez en años, dormía 8 horas seguidas. Mi cuenta bancaria, hinchada por la venta y no mermada por emergencias familiares, estaba sana. Más que sana. Estaba floreciente. Puse parte del dinero para, por fin, tomarme unas vacaciones. Unas vacaciones de verdad. Una semana en Oaxaca, sola. Nunca había hecho eso. Me senté en una terraza, miré las montañas, y no pensé en nada. Solo en el hecho de que el dinero que estaba gastando era mío, y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Y entonces, una noche, al volver, bronceada y descansada, mi teléfono vibró. Un número que conocía demasiado bien, pero que había desbloqueado por debilidad. Mi padre. Dejé que sonara. No quería que esa paz se detuviera. Dejó un mensaje. Esperé 1 hora antes de escucharlo, mientras deshacía la maleta. Leonora, soy papá. Yo, espero que estés bien. Me enteré de que te fuiste. Espero que haya sido bonito. Su voz era diferente. Cansada. Sin el filo habitual. Estoy en el café, El Jarocho, cerca de tu antiguo departamento. Sé que ya no estás allí, pero me gustaría hablar contigo. Si tienes 5 minutos. Te espero. Contra todo sentido común, contra el consejo de la contadora en mí que gritaba, pasivo tóxico, fui. Estaba sentado en una mesa en la terraza, parecía más viejo que en mis recuerdos. Había adelgazado. Viniste, dijo, sorprendido, levantándose torpemente. Tenía 5 minutos. Pidió un café para mí. Nos quedamos en silencio. Era un silencio diferente al de la comida. No era hostil. Era solo, pesado. Tadeo, está trabajando, dijo finalmente, como si fuera una noticia increíble. Con Julián. Lo odia. Llega todas las noches quejándose de la espalda. Lo sé, respondí. Lo vi. Revolvió su azúcar, sin ponerla en su taza. Tu madre te extraña. Las comidas de los domingos ya no son iguales. Es silencioso. Yo tampoco, papá. Ya no soy la misma. Levantó la mirada hacia mí. Y vi lo que nunca había visto antes, derrota. Tristeza. Yo, revisé los papeles que dejaste. El aviso de la cuota. El estado de cuenta. Le costó decirlo. Yo, no sabía. No sabía que era tan grave. No sabías porque no escuchaste, dije, sin ira. Era un hecho. Él asintió. Yo, fui un estúpido. Yo, solo quería que él. Tadeo, solo quería que fuera como tú. Se me cortó la respiración. ¿Como yo? Fuerte. Responsable. Capaz. Seguía dándole dinero esperando que mágicamente se convirtiera en ti. ¡Qué idiota!
Esa confesión, la que había esperado toda mi vida, llegó. En un café frío, un martes por la noche. Y me supo a cenizas. Llegó demasiado tarde, papá, susurré. Y de alguna manera, sigue tratándose de él, ¿no es así? No respondió. Sabía que yo tenía razón. Me levanté. Tengo que irme. Tengo trabajo. ¿El domingo? Preguntó, casi suplicando. Tu madre hará estofado. Solo para ver. Miré a este hombre, mi padre, que por fin había entendido, pero años demasiado tarde. Estoy ocupada, papá, dije. Y por primera vez en mi vida, ni siquiera es una mentira. Dejé el café. Esa noche, mi tío Julián me llamó. Me dijo que Tadeo había aguantado 3 meses en la obra. Que lo habían ascendido a conductor de camioneta, y que había dejado de quejarse. Me dijo que mi padre parecía sinceramente arrepentido. Piensa que debería darles otra oportunidad. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que si vuelvo a esa comida de domingo, el estofado sea solo una carnada. Tengo miedo de volver a convertirme, poco a poco, en la solución a sus problemas. Así que, les pregunto a ustedes, ¿me equivoco al querer proteger esta paz que pagué tan caro? La familia siempre merece una segunda oportunidad, incluso cuando se ha pasado la vida tratándote como un plan de rescate. Díganme en los comentarios qué creen que debería hacer. Y si han vivido situaciones similares, si también han tenido que elegir entre su familia y su salud mental, compartan sus historias. Gracias por escucharme. No olviden darle like a este video si mi historia les ha tocado, y suscribirse para más relatos. Hasta pronto.